Listo. Listo. Bien, entonces la vez pasada estábamos viendo el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Vimos cuándo se podía aplicar, cuándo no podía aplicarse. Vimos algunos ejemplos para hacer cálculos, ¿vale? Seleccionamos algunos de estos, los resolvimos en clase. Hubo uno que dejé pendiente. Y pues nada, entonces ya habiendo visto ya una manera más fácil de calcular las integrales, ¿cierto? Porque ya con lo que vimos nos damos cuenta de que a menos de que por escrito nos digan calcule la integral haciendo uso de las sumas de Riemann, ¿cierto? Ya sabemos que no es necesario. Podemos hacerlo calculando pues, la integral indefinida primero y luego pues aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo, que es lo que normalmente vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Listo? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues darle un sentido de interpretación a la integral. Vamos a ver algunas otras propiedades nuevas y luego vamos a mirar un nuevo tipo de integral, digámosle así. Pero no sé si eso lo alcancemos a hacer hoy o toque la siguiente clase, no sé. ¿Listo? Por ahora pues vamos avanzando con las propiedades de la integral. Entonces, una primera propiedad y que ya hemos discutido mucho en clase es la noción de la integral como el área de una región, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a notar es esto que nos dicen aquí. Si tenemos una función, ¿cierto? Que sea continua, y esta es la parte tal vez más importante, no negativa, sobre un intervalo a, b. Entonces, ¿qué significa esto de no negativa? De hecho, si lo vemos aquí en el dibujo, vamos a hacer un poquitito de zoom. Si lo vemos aquí en el dibujo, nos podemos dar cuenta de qué es lo que significa. No negativa significa que los valores de la función pues toman valores que no son negativos, ¿cierto? Pero gráficamente eso se entiende, fíjense, como que la gráfica de la función está por arriba del eje X, como lo podemos observar aquí en la figurita. Usted distingue una función no negativa justamente por eso, porque su gráfica está por arriba del eje X. ¿Listo? Y como ya hemos visto en clase, miren, desde A hasta B, esta figurita denota pues una cierta superficie que tiene una cierta área, que es la que estaba denotando ahorita con el cursor, o pues como ya hemos hecho en clase, pues la sombreamos, ¿cierto? Y si la pregunta viene siendo ¿cómo podemos calcular el área de bajo la curva f de x sobre este intervalito? Pues entonces lo que hacemos es, fíjense, es esta integral, que es lo que ya habíamos discutido también en clase. ¿Vale? La integral desde a hasta b de f de x es lo que nos dará el área bajo esa curva. ¿Listo? Pero tenga muy en cuenta que esto es válido siempre y cuando la función sea no negativa, ¿cierto? Esta manera de calcular el área solo servirá cuando la gráfica está por encima del eje X, ¿vale? Pero ¿qué pasará entonces cuando esté por debajo? Pues miren, si la función es negativa, ¿cierto? Ahora ocurrirá esto que tenemos aquí. La gráfica de la función pues va a quedar por abajo, ¿cierto? Y ahora lo que tendremos es un área no por debajo de la curva, sino por encima de ella. ¿Sí? Pues ahora lo que tendríamos es un área por encima de la gráfica.
En estos casos observen que si queremos determinar el área que está por encima de la gráfica, pero por debajo del eje X, ¿sí? Si queremos calcular esta área, observe que el cálculo que usted tiene que hacer es casi que el mismo. Hay que calcular la integral desde a hasta b de la función, ¿cierto? Pero como la función ahora es negativa, al resultado lo multiplicamos por un menos. ¿Vale? Como recuerden, ¿cómo se llama? Las áreas son resultados que pues no pueden ser negativos, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estas, si lo dejáramos sin el signo menos, este resultado de este cálculo nos daría negativo, porque la figura está por debajo del eje X. Está tomando valores negativos la función y por lo tanto esto nos dará negativo. Este signo menos que agregamos aquí en la fórmula es para que el resultado al final se vuelva positivo. ¿Listo? Son como las nociones que hay que tener en cuenta para diferenciar cuando queremos calcular un área, si la función es positiva o si es negativa. ¿Listo? Algo que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Es que no es lo mismo que nos digan calcule el valor de la integral de tal función, ¿sí? A que nos digan calcule el valor del área, ¿sí? Porque son cosas que en principio no necesariamente tienen que ser iguales, ¿vale? Vamos a mirar unas ¿cómo se llama? Unas tablitas que ha dejado la profesora preparando acá para que se entienda un poco mejor ese concepto, ¿vale? Opa, muy grande. Bien. Observen. Aquí queremos establecer una diferencia entre lo que es el valor de la integral, ¿cierto? Y el valor del área. Las dos cosas a veces van a representar lo mismo, pero otras veces no. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos una función que es coseno de x. ¿Vale? Y nos están diciendo que consideremos en un principio el intervalo desde 0 hasta pi medios, ¿cierto? Que corresponde a esto que está aquí en la gráfica. El valor de la integral, ¿cierto? Sería calcular la integral. Recuerde que estos son tus valores a y b, ¿cierto? Entonces sería la integral desde 0 hasta pi medios de la función, que en este caso es coseno de x de x, ¿cierto? Entonces básicamente cuando nos dicen valor de la integral es simplemente pues calcular esto, ¿cierto? Y hagamos la cuentita, ¿vale? Integral de coseno, ¿cuánto daba eso? Menos seno de x. Menos seno de x, muy bien, esto nos da menos seno de x. Y como es una integral definida, recuerden, evaluamos en extremo superior y extremo inferior, ¿cierto? Y si hacemos, perdón, la integral de coseno no es menos seno, es solamente seno, ¿no? Porque derivada de seno es coseno. Y si hacemos la cuentita, pues bueno, esto nos dará seno de pi medios menos seno de 0, donde seno de 0, pues esto es 0, seno de pi medios
es 1. Por lo tanto, este resultado de aquí nos dará 1. ¿Cierto? Y hemos calculado entonces el valor de la integral. ¿Vale? Pero una cosa es el valor de la integral y otra cosa es el valor del área, ¿vale? Que en un principio pueden ser diferentes. Veamos. Fíjese que en este caso, cuando nos dicen el valor de área, se están refiriendo al área pues de esa parte que está como gris, ¿no? Que ahorita estoy sombreando en este momento. Vamos a acercar un poquito la gráfica para que usted la vea mejor. ¿Vale? Allí tenemos la gráfica de coseno de x. La región que es de interés para nosotros es entre 0 y pi medios, ¿cierto? Queremos el área. Teniendo en cuenta lo que hemos mirado en las anteriores diapositivas, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos es: en ese pedacito que me están diciendo desde 0 hasta pi medios, ¿la gráfica de la función está por arriba del eje x o por debajo del eje x? ¿Está por arriba o está por abajo? Por arriba. Está por arriba, ¿cierto? Podemos observar que está por arriba. Y como dijimos hace rato, si la gráfica está por arriba, la función es negativa o no negativa. ¿Una negativa? Es no negativa, exactamente. Que fue el primer caso que dijimos acá, miren. Tenemos una función no negativa, ¿vale? En este caso, el área de la región limitada por la función viene dada justamente por la integral, ¿sí? Entonces, en este caso, el área va a coincidir con la integral, porque la función es no negativa, ¿vale? Entonces, en este caso, el área va a ser igual a la integral de 0 hasta pi medios de la función, que es coseno de x, ¿sí? Recuerden, esto queda así porque la función es no negativa. El cálculo de la integral ya lo hicimos, nos dio 1, pero como es un área, recuerden, colocamos una unidad cuadrada porque sería una unidad de área. ¿Listo? Entonces observen que en este caso, solo en este caso, ya veremos en los demás, en este caso como la función era no negativa en el intervalo que nos están dando, el valor del área y el valor de la integral coinciden. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro de momento? Si no hay preguntas, entonces veamos el siguiente caso. Ahora la situación ha cambiado, ¿cierto? Ya no estamos entre 0 y pi medios, sino que ahora estamos desde pi medios hasta 3 pi medios, es decir, vamos a pintar acá en la gráfica en rojito. Ahora nos interesa esta región que estoy pintando en rojo. Nos interesa lo que ocurre en ese segmento, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el valor de la integral. Empecemos por allí. La integral sería
desde menos pi medios hasta 3 pi medios, ¿cierto? Perdón, no sé de dónde ¿Por qué puse. menos, profe? Sí, ahí me equivoqué, perdón. Es desde pi medios, ¿vale? Qué pena. 3 pi medios a pi medios y aquí es coseno. Coseno de x, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la integral que nos están pidiendo calcular. Hacemos la cuentita, ¿cierto? Que ya sabemos, la integral de coseno es seno. Lo que cambia ahora son los extremos del intervalo, que van a ser desde 3 pi medios hasta pi medios, ¿cierto? Y procedemos a evaluar. Nos quedaría seno de 3 pi medios menos seno de pi medios, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasará aquí? Seno de 3 pi medios, este valor es menos 1, ¿vale? Y seno de pi medios, como ya vimos antes, esto es 1, ¿sí? Entonces nos da menos 1 menos 1, lo cual nos dará menos 2. ¿Listo? ¿Tiene sentido esta respuesta? Sí lo tiene, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque recuerden lo que les estaba explicando hace un momento. Pero bueno, mejor antes de eso, respondamos la siguiente pregunta. La función, mire la gráfica, ¿sí? Desde pi medios hasta 3 pi medios, ¿ha cambiado en algo al caso que consideramos antes, que era de 0 a pi medios? ¿Qué sería la diferencia de este ejercicio con el anterior? ¿Que ahora es negativa? Que ahora es negativa, muy bien. Observen que ahora la gráfica está por debajo del eje X, ¿cierto? Y cuando es negativa, lo que yo les decía hace un momento, si la integral es toda de una función que es negativa, es de esperarse que el resultado sea negativo, y es justo lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, por ese lado, no es del todo descabellado que el valor de la integral nos haya dado negativo, ¿vale? Donde sí cambia la cosa es cuando ya nos pregunten el valor del área, ¿vale? ¿Por qué cambia la cosa? Porque como ya dijo, creo que vi tu nombre, como ya dijo Silvia, creo que estoy viendo bien, ¿sí? Bueno, como dijo la compañera, la función ahora es negativa, ¿cierto? Y si miramos acá arriba, lo que vimos hace un ratito, le voy a hacer zoom para que lo vean bien. Cuando la función es negativa, no solo es calcular la integral, ¿cierto? Sino que también es anteponerle un signo menos. ¿Listo? Entonces, como en este caso la función nos dio que desde pi medios a 3 pi medios es negativa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto. Para calcular el área sería, como ya sabemos, es la integral desde pi medios, 3 pi medios, coseno de x, ¿cierto? Pero como la función en ese intervalo es negativa, el resultado lo multiplicamos por un menos, ¿vale? Y entonces, ¿qué nos queda? El menos de la fórmula de la integral, del área, perdón, ¿cierto? Y esta integral nosotros ya la calculamos, nos dio menos 2.
¿cierto? Y pues menos por menos al final nos queda más, o sea que son 2 unidades cuadradas. ¿Listo? Y observen que esa sería la diferencia a que, por ejemplo, el caso de la el caso en el que la función sea negativa, ¿cierto? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta allí o todo bien de momento? Bien, entonces veamos qué pasa en el siguiente caso, ¿vale? ¿En cuántos casos faltan? Ah, sí. Muy bien. En este casito, pues ahora ya nos están pidiendo analizar desde 0 hasta 3 pi medios, ¿vale? Es decir, todo esto. Uy, qué feo que me queda. Vamos a simplemente sombrearlo así. Nos están pidiendo el valor de la integral en ese intervalo y el área que queda en dicho intervalo, ¿cierto? Entonces, el valor de la integral, pues bueno, esto sigue sin cambiar porque lo único que cambia son los límites de integración, que ahora son de 0 a 3 pi medios. La función es coseno de x, ¿vale? Y aquí sí espero que ustedes me digan cuánto da. Profe, ¿y se puede hacer por partes? ¿Cómo, Silvia? Ahí se lo puede hacer por partes. No, no, o sea, cuando dices por partes, ¿cómo lo harías? O sea, dividir la ecuación, o sea, tomar de hasta el pi medios sería Ajá, una ecuación y de pi medios hasta 3 pi medios sería la otra. ok, sí, es algo que perfectamente puedes hacer. ¿Y qué haces con eso? Se calculan las integrales. Vale. Y aquí podemos aprovecharnos de algo, ¿no? Que ya las hicimos. Esto está muy bien. Esta es una manera. Podríamos calcular la integral directamente o también se puede hacer esto que tú dices. Estaría perfecto. Y podemos aprovecharnos del hecho de que ya calculamos cada integral, ¿cierto? La primera integral, si no estoy mal, nos dio 1. Y la segunda integral nos dio menos 2. O sea que el resultado final nos daría menos 1. ¿Cierto? Y eso estaría bien, ¿vale? Que es el mismo resultado al que tienen que llegar si calculan directamente la integral desde el primer paso. ¿Vale? Entonces, esto de aquí también es válido hacerlo. Bien. Ahora, fíjense que, bueno, y esta es una cosita, ¿vale? Aquí para el valor de la integral, así como lo pudieron haber hecho de esta manera en que nos dijo Silvia, también lo pudieron haber hecho directamente desde 0 hasta 3 pi medios y no había problemas, ¿vale? En este caso, sea que lo hagas de una manera o de la otra, las dos son igualmente válidas, ¿cierto? Tú puedes partir la integral o no hacerlo y cualquiera de los dos métodos es correcto, ¿vale? Donde no te salvas de tener que partir la integral o de partir el problema, mejor dicho, es cuando ya tenemos que hacer el valor del área, ¿vale? ¿Por qué razón? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿De dónde salió el -2? De esta integral, mira, de la de aquí.
La integral de coseno de pi medios a 3 pi medios, esta la calculamos justo en el paso anterior. Vale. Entonces, aquí siguiendo la idea de la compañera, partimos la integral en dos y pues hicimos uso del hecho de que cada una de esas dos integrales ya las habíamos calculado. ¿Listo? Eso fue lo que se hizo allí. Que como les digo, también se podía hacer directamente el cálculo de la integral y pues cualquiera de los dos métodos es correcto. Donde sí tenemos que tener mucho cuidado es al calcular el valor del área, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pequeño zoom, ¿vale? ¿Dónde está el cursor? Aquí. Ahí tenemos la gráfica de coseno, que es con la que hemos estado trabajando. Si tú quieres calcular el área, aquí tienes que tener en cuenta una pequeña situación, y es que sabemos que el área, si la función es positiva, se calcula de una cierta manera, ¿cierto? Si la función es negativa, se calcula de otra manera, ¿cierto? Y pues fíjense que la función coseno empezamos en 0, ¿cierto? Y hasta pi medios la gráfica está por arriba del eje X. O sea que hasta aquí la función es positiva y el área se calculará de una cierta manera, ¿cierto? Llamémosle a este un área 1, ¿cierto? Pero cuando tú ya pasas de pi medios a 3 pi medios, bueno, no hace falta. Cuando tú ya pasas de pi medios a 3 pi medios, la gráfica ahora está por abajo, ¿cierto? Y esto pues te va a formar un área a sub 2, ¿cierto? El área total, que es la que nos están pidiendo que se forma desde 0 hasta 3 pi medios, pues creo que no es de sorprendernos entonces que se tenga que calcular haciendo la suma pues de las dos áreas, ¿cierto? Entonces eso lo haríamos aquí. Entonces vamos a denotarlas como lo estoy haciendo allá. El área primera sería la que llamamos A1, ¿cierto? Más la segunda área, que es la que estamos llamando A sub 2. ¿Cierto? Y afortunadamente esas dos áreas ya vimos cómo se calculaban en los pasos anteriores, ¿cierto? El área 1, esta si no estoy mal, vamos acá arriba, es la que corresponde a este cachito que nos dio una unidad cuadrada. Acá nos da una unidad cuadrada, ¿cierto? Más el área 2, que ya también la calculamos en el paso anterior, ¿cierto? Esa nos dio 2 unidades cuadradas. Y por lo tanto, esto al final nos va a quedar que el área total son 3 unidades cuadradas. ¿Listo? Fíjense que es un caso más donde nos damos cuenta que no es lo mismo el valor de la integral que el valor del área, ¿sí? Fíjense que la integral da un resultado negativo, mientras que el valor del área, pues, como área que se respete, nos da un resultado positivo. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta de este pedacito? Vale. Entonces, si no hay preguntas en esta parte, Profe, qué pena. Sí, ¿Sí lo dime. puedo repetir otra vez? Porfa, que no lo entendí. ¿En qué parte? En la del área. Ah, que mira que la parte en la que estaba explicando con el gráfico. Sí, señor. Vale, tranquilo.
Vamos a ver. Entonces, básicamente nos están pidiendo el área que hay entre desde 0 hasta 3 pi medios, ¿cierto? Es lo que nos están pidiendo aquí. Entonces, hay que tener en cuenta que... A ver, espérame, yo acabo de borrar. Listo. Así. Aquí tú tienes que tener en cuenta cuando vas a calcular el área que tú sabes, si la función es positiva, el área se calcula de una manera, ¿cierto? Si la función es negativa, el área se calcula de, bueno, otra manera. ¿Listo? Entonces, observemos la función coseno, ¿vale? Fíjate que cuando tú estás desde 0 hasta pi medios, la gráfica de la función, como ya habíamos dicho antes, está por arriba. En este caso, en este intervalito, la función es no negativa, ¿vale? Y aquí se te forma un área, ¿cierto? Que esta sería la que llamaríamos área 1, que como la función es positiva en este intervalito, sabríamos que se calcula como la integral de la función, que es coseno, y los límites nos lo dan pues los valorcitos del intervalo, que sería desde 0 hasta pi medios, ¿vale? Esto nos daría lo que es la primera área, que se calcula de esta manera porque la función en ese intervalito es no negativa, o sea que está por arriba del eje X. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Vale. Pero observa que cuando tú llegas a pi medios y pues terminas acá en 3 pi medios, que es donde nos están pidiendo que terminemos el análisis, la gráfica de la función ya no está por arriba, está por acá abajo, ¿cierto? Y como el área de esta función ahora está como la gráfica ahora está por abajo, pues aquí tenemos una nueva área, llamémosla a sub 2, ¿cierto? Y como la función ahora es negativa, está por abajo, dicha área se calcula de manera diferente, que sería la integral, ¿sí? Como ya hemos visto, esta integral siempre va a aparecer desde pi medios, perdón, hasta 3 pi medios. La función sigue siendo coseno, pero como la función ahora es negativa, esta área se calcula anteponiendo aquí en la fórmula un signo menos. Y eso te daría el área del cachito que queda por debajo del eje X. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Listo. Pero no te olvides que la pregunta que nos están haciendo es el valor de toda el área. Toda. No solamente el cachito 1 ni el cachito 2, sino toda el área. Entonces, si tú quieres el área total, ¿qué haces con esas dos áreas que describimos? ¿Se la suma? Se las suma, ¿sí? Por eso aquí colocamos en el valor de área 1 más área 2, y pues estas dos ya teníamos los resultados en lo que hice antes y por eso los coloqué directamente, ¿sí? Sí, profe. Vale, entonces, ¿queda claro esto entonces? Sí. Perfecto. ¿Alguna otra duda, inquietud? Bien, entonces, ahora ya si pasamos al final, a esta última sección, pues fíjense que ahora ya buscamos cubrir el intervalo total, ¿cierto? Desde 0 hasta pi medios, ¿vale? Naturalmente, lo primero que haríamos es calcular el valor de la integral, ¿cierto? Desde 0 hasta 2pi de coseno de x. ¿Listo?
Y este tal vez es el caso como más, digámosle, impactante, o mejor dicho, con el que uno puede chocar un poquito, cuando todavía está confundiendo la noción de lo que es el valor de la integral y lo que es el valor del área. Porque miren lo que pasa, si ustedes calculan el valor de la integral, pues la integral de coseno ya sabemos, seno de x evaluada entre 0 y 2pi, ¿cierto? Que eso nos daría seno de 2pi menos seno de 0, y pues seno de 0 es 0 y seno de 2pi también es 0. O sea que esta integral nos da 0. ¿Sí? Y, y pues claro, si una persona se queda con la idea de que la integral siempre, siempre, siempre le va a dar el valor del área, pues aquí va a entrar en choque, porque si se da cuenta en la gráfica, claramente hay área, ¿sí? Pero la integral le está dando cero. Solo que pues aquí la cuestión es que como hay pedazos donde la función está por arriba del eje X y hay otros pedazos donde está por debajo, pues eso es lo que termina causando que el valor de la integral se vuelva cero. Pero al calcular el área, pues habrán unos valores donde el área se calcula de una cierta manera y los valores donde el área se calcula pues de otra manera, dependiendo si la función es negativa o positiva. ¿Vale? El valor del área, este sí dejo que ustedes lo terminen en sus casas, ¿vale? Esto no es mayor problema, ¿vale? De hecho ya tenemos calculada el área de dos de los tres pedacitos que aparecen aquí. Entonces esto sí dejo que lo terminen ustedes, ¿vale? En general, de esta noción de el valor, la diferencia entre el valor de la integral y el valor del área, ¿está todo claro? ¿Hay alguna duda, pregunta, alguna cosita que no haya quedado clara? Bueno, entonces, si no tenemos dudas o preguntas, yo creo que viene siendo momento para que nos peguemos el primer receso, ¿vale? Bueno, el receso, mejor dicho. Eh, son las 11:50. A las 12:05 continuamos la clase, ¿vale?
Bueno, entonces vamos a continuar. Como les digo, continúan ustedes, mejor dicho, terminan ustedes aquí de llenar esta tablita aquí que faltó, ¿cierto? Y pues entonces nosotros vamos a pues terminar con las propiedades de la integral. Pequeño aviso por si acaso pues no me da el tiempo, que es lo más probable, porque pues lo ideal no es hacer las cosas de afán, ¿vale? Estaba revisando el material, ¿sí? Y pues aparecen, bueno, estas propiedades que comparación, acotamiento, estas cosas, ¿vale? Luego saltan directamente que a integrales impropias, ¿sí? Y después de toda la teoría de esto, pues luego pasan a esto de teorema de valor medio, ¿vale? Que esto encajaría más con las propiedades que están enlistadas arriba, ¿vale? Como para tratar de llevar una secuencia. Lo que vamos a hacer entonces es... perdón. Entonces en lo que queda de la clase voy a ir explicando estas propiedades que están aquí, ¿vale? Y como ya mencioné, bueno, esta propiedad de periodicidad, de qué es una función periódica, las propiedades y esto dejo que esto lo tienen que revisar ustedes, ¿vale? Y cualquier duda, si algo, me consultan al inicio de la siguiente clase. A partir de aquí luego salto a lo último de lo que, y pues ustedes que luego transcriben lo de las diapositivas, saltan hasta esta de aquí, ¿vale? Que es la 65, que es la del teorema de valor medio. No creo que alcancemos a llegar hasta esto, pero pues si alcanzamos, pues bien. Y ya después de esto, porque como les digo, siento que es más como un tema aparte, ya empezamos a hablar de lo que dice acá de integrales impropias. ¿Listo? Esa va a ser la secuencia que vamos a llevar con los temas que nos faltan, al menos de estas diapositivas de aquí. Tengo el micrófono activado, ¿verdad? Sí. No falta, ya estaba hablando solo. Pero bueno. Vale. Déjame que... Sí, Kelly, dime. Profe, una pregunta en cuanto a lo que sería lo del parcial. Entonces, ¿la profesora nos evaluaría todo, o sea, todo lo que vimos con usted? ¿O cómo sería en ese caso? Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Sino que como con ella no he tenido contacto, yo he tenido más contactos con los jefes de departamento y esas cosas. Yo lo que sé es que yo tengo que venir pues a cumplir a ustedes, darle las clases y esto. Ella al principio del curso no les dijo el primer parcial que iba a cubrir, el segundo y esto. Profe, pues es que todas estas diapositivas cubren el segundo parcial, pero pues entonces pues no tenemos ni la nota del primer parcial tampoco. Entonces no sabemos pues cómo será la modalidad o si nos evalúa usted o no se evalúa ella, porque si ella está incapacitada, pues cómo sería. Es que mira que a mí me dijeron que la incapacidad de ella iba a cubrir solamente lo que queda pues del mes de mayo, ¿sí? Por eso mi vinculación de hecho con ustedes está justo hasta el 30 de este mes. Se supone, a menos que la incapacidad se prolongue más, se supone que pues la incapacidad de ella termina ese día y ya debería volver al siguiente. Eso es lo que yo tengo entendido. A mí no me dijeron de que yo les evalúe a ustedes ni nada, solamente me dijeron que viniera a dar las clases. Entonces, como que por ese lado, yo entiendo la inquietud que puedan tener, pero creo que es algo de lo que no les puedo dar respuesta ahorita. Puedo, eso sí es, lo voy a anotar por aquí. Espérame, no tengo un lapicero. Dame un momentito, pero lo que sí puedo hacer es anotar por aquí eso, escribirle a la profesora, que además creo que otro de ustedes me había dicho que le escribiera por algo de un supletorio, creo que era, solo que no he sacado tiempo para eso. Pero lo que puedo hacer es escribirle a ella, ¿vale? Para preguntarle exactamente si al volver se hará la evaluación o cómo será y de qué temas cubriría, ¿vale? Porque yo decirles, no, yo los voy a evaluar o las voy a evaluar, porque creo que la mayoría son chicas, le diría, no, yo las voy a evaluar hasta tal tema o de tal tema hasta tal tema,
pues digamos que no me siento en la potestad de hacerlo porque pues el curso no es mío y en un principio no me autorizaron para eso, ¿vale? Por ese lado sí espero que me entiendan a mí, pero voy a tratar de comunicarme con ella y darles al menos a ver si me responde y tener esa parte de tranquilidad con ustedes, ¿vale? Vale, profe, gracias. Ok, entonces permítanme, yo anoto esto por aquí en un ladito para no olvidarme. Ya continúo, denme un momentito. Bien, ¿alguna otra inquietud que quisieran comentarme? Profe, pues si le pudieras escribir a la profe que si también nos podría dar las notas del primer parcial. Que pues, Mm, bueno, ahí sí, pues, bueno, bueno, a ver, espérate, por ese lado sí creo que realmente me daría como un poquito de pena, ¿vale? Porque yo creo que esto es algo que ella me puede responder más fácil que, digamos, decirle, mira, también podrías buscar las notas de los estudiantes, organizarlas y mandármelas, porque, pues, tengamos presente que ella está en un periodo de incapacidad, no sé, pues, supongo que por alguna enfermedad, accidente, realmente desconozco los motivos, ¿sí? Y pues de por sí, si está en un periodo de recuperación y esas cosas, creo que por ese aspecto sí deberíamos mejor esperar a que ella llegue y comentarles esto. Esta parte como si ya es un poco más de hasta incluso relacionada con lo que yo tengo que hacer acá, sí creo que es un poquito más pertinente que yo se la pueda consultar. Pero para lo de las notas sí tengamos un poquito más de paciencia, eso se lo sugiero, ¿vale? Profe, y si la profe le da como la libertad de que usted haga el parcial, ¿usted podría sacar como que más notas aparte del parcial? Si me da la potestad para hacer eso, podría dejar una tipo de actividad en clase o algo así. Eso sí es posible, pero primero pues hay que ver ella qué dice, ¿vale? Así que por ese lado de momento no prometo nada ni nada por el estilo porque ya saben que todo está sujeto a lo que ella diga. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Vale, profe, pero otra cosa, o sea, pues como diferente, entre comillas, es que el profesor de nosotros, el coordinador de nosotros, nos dijo que probablemente iba a alargar aún más la incapacidad de ella. Ya. Entonces, pues no sé si podrías como averiguar sobre eso, porque si no vamos a quedar sin notas para todo el semestre. Sí, tienes razón allí, Leslie. Pues mira, como te digo, lo que puedo hacer es sí, voy a tratar voy a escribirle ahorita, pues después bueno, a lo que termine la clase le voy a escribir, ¿vale? Y a ver si me responde pronto. Y pues ya si ella no me responde, me trato de comunicar con el coordinador o con el jefe, porque pues sí necesitamos tener como la certeza de eso para yo saber si tengo la libertad de evaluarles y pues lo demás que corresponda hacer. Pero primero déjenme, yo me comunico con ella y si no ya con el coordinador, pero pues yo espero tenerles si no es para el miércoles, para el resto de la semana, escribirles por correo y darles una razón de exactamente cómo se procederá. ¿Vale, chicas? Ok. Bien. Listo, entonces si no tenemos más consultas, perdón, dudas o algo, entonces vamos a ir mirando un poquito la interpretación de las siguientes propiedades, ¿vale? Empezamos con la propiedad de comparación, dice aquí. Eh, Nos dice que si tenemos dos funciones en un intervalo, ¿cierto? Y la función f es más pequeña que la función g, ¿qué podemos concluir a partir de eso? Entonces, el resultado del siguiente teorema es muy intuitivo si tenemos presente que la integral puede interpretarse bajo ciertas situaciones como un área, ¿cierto? Porque miren justamente lo que tenemos en la gráfica que está aquí.
en el lado derecho. Claro. Miren lo que tenemos justamente aquí en el lado derecho, ¿cierto? Entonces tenemos nuestras dos funciones, la función f y la función g. El supuesto del teorema dice la función f es más pequeña o igual que la función g, ¿sí? Por eso aquí en la gráfica observen que se está disponiendo que la gráfica de la función f está por debajo de la función g, ¿sí? Recuerden que cuando medimos en el eje Y, lo que está más abajo es más pequeño y lo que está más arriba es más grande, ¿vale? Y recuerden que al menos para este ejemplo particular que está aquí, nosotros podríamos pensar en las áreas bajo las curvas. Por ejemplo, aquí en azul tenemos el área bajo la curva de la función f. Y acá en rojo, siguiendo la coloración de las gráficas, tenemos el área de la función g, ¿cierto? Y aquí les pregunto, ¿cuál área es más grande, la roja o la azul? Roja. Claramente el área, muy bien Brian, el área roja es la más grande, ¿cierto? ¿Qué corresponde a la función más grande? Por eso fíjense que es como que la integral preserva el orden, ¿cierto? Si la función f es más pequeña que la función g, entonces la integral de la función f es más pequeña que la integral de la función g. Eso lo podemos, como les digo, notar gráficamente, por ejemplo, si comparamos áreas. Y el área de la función f resultó más pequeña que la de la función g, ¿vale? Eso es lo que nos dice esta propiedad. Función más pequeña tendrá una integral más pequeña y una función más grande pues tendrá una integral más grande. ¿Listo? Eso es lo que nos dice esta pequeña propiedad de comparación. ¿Vale? Luego tenemos otra otra propiedad que nos dice que es de acotamiento, ¿vale? Recuerden qué significa estar acotado. Estar acotado significa estar encerrado entre dos valores, usualmente un valor que llamamos mínimo y otro valor que llamamos máximo, ¿cierto? Esos valores o cotas aquí los estamos denotando por las letras M minúscula y M mayúscula, ¿vale? ¿Qué estamos suponiendo en este ejercicio? Miren, en esta propiedad, perdón. Estamos diciendo que una función que es integrable está acotada por dos valores, el valor M minúscula y el valor M mayúscula, ¿vale? Vamos a, bueno, aquí que ya está el gráfico hecho, de pronto es un poquito engorroso de dibujar, entonces vamos a transcribir esa situación acá gráficamente, ¿listo? Para que se entienda qué es lo que ocurre en esa propiedad. ¿Vale? Vamos a tener nuestra función. La gráfica la voy a hacer en rojo, vamos a hacerla, digamos que esto es así. Algo así. Entonces, la línea roja va a representar a nuestra función f de x. ¿Listo? El intervalo, como siempre, vamos a denotarlo con las letras desde A hasta B, ¿cierto? Donde vamos a ir trazando las lineecitas verticales. ¿Listo?
Y observen, ¿vale? Que esta función es continua, ¿vale? Pero más importante aún, la función va a tener un valor mínimo y un valor máximo, ¿cierto? El valor mínimo, recuerden que es el valor más bajo que puede tomar la función. Por acá pues estamos como que muy alto. Estamos muy alto por acá. Aquí si bajamos, bajamos y vale, parece entonces que el valor mínimo se encuentra por acá abajote, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo nos queda esto. Utilicemos otro colorcito, no morado. Y vamos a colocar esto así. Esta línea horizontal que estoy trazando va a corresponder a la del valor mínimo. ¿Vale? Y este valor mínimo vamos a llamarlo m minúscula. ¿Listo? Entonces, este valor mínimo es el valor constante m minúscula, llamémoslo mínimo. ¿Vale? Entonces miren qué es lo que pasa. Tenemos prácticamente, para entender esta propiedad vamos a utilizar dos áreas. ¿Listo? Vamos a verlo como áreas. Entonces, para este problema, para esta situación, tenemos dos áreas, ¿cierto? Tenemos el área que está bajo la función, que sería esto que estoy pintando ahorita. ¿Cierto que sí? Y tenemos el área de un rectángulo. El rectángulo que se forma con la línea que corresponde al mínimo. ¿Cierto? Bien, entonces tenemos dos áreas. Voy a denotarlas acá como el área moradita, ¿sí? Y por acá vamos a colocarla como el área sombreada en rojo, ¿vale? Gráficamente creo que nos podemos dar cuenta. ¿Cuál creen ustedes que es el área más pequeña entre las dos? ¿La morada o la roja? ¿Cuál de las dos áreas es más pequeñita? La morada. La morada, naturalmente, muy bien, Gabriela, es la más pequeñita, ¿cierto? Entonces, al menos así, con la noción de área, nos podemos dar cuenta que cuál área de las dos es más grande, ¿vale? Pero entonces vamos a tratar de obtener esto, ¿vale? O mejor dicho, de mirarlo en términos del teorema. Miren que el área moradita, vamos a hacer las cuentitas por acá. El área moradita es la del área de un rectángulo, ¿cierto? Y el área de un rectángulo sabemos que es base por altura. Siendo la base esto de aquí y la altura pues esta que acabo de trazar. ¿Cuánto vale la altura de ese rectangulito morado? ¿Cuánto, perdón? Debe estar B por M. Queda M, muy bien. Porque miren que pues en M es que estamos trazando la línea horizontal, ¿cierto? Eso nos daría la altura. ¿Y cómo hallan la longitud de la base?
Si el intervalo es desde A hasta B. B menos A. B menos A, muy bien. Entonces aquí nos queda, fíjense que el área del rectangulito morado nos queda M, Profe, qué pena, ¿por qué? porque recuerda que estamos calculando esta área, ¿cierto? La que va de este rectángulo. Este de aquí, este, me has dicho todo lo que está delimitado en morado, ¿cierto? Todo esto. El área de un rectángulo recuerda que es base por altura, ¿cierto? Entonces, la base, pues, si es del intervalo desde A hasta B, la longitud de esto tú sabes que tomas el extremo superior y le restas el inferior, ¿cierto? Esto sería la base. Y mira que la altura, pues, es simplemente, pues, esta longitud. Y si sabes que aquí vale M, pues por eso la altura es M. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok. Entonces fíjense que esta área nos queda M minúscula por B menos A. ¿Listo? Y lo que nos faltaría entonces es saber el área roja. Pero como es una, así para como la estoy colocando en el dibujo, es una función no negativa, ¿cierto? Y entonces el área roja viene dada por la integral desde A hasta B de la función, ¿cierto? Por lo que estuvimos mirando en la hora pasada. Y tendríamos entonces este par de expresiones, una para el área morada y otra para el área roja, ¿cierto? Y miren entonces qué pasa si transcribimos esta desigualdad. Esto nos daría que M por B menos A es menor o igual que el área roja, que es la integral desde A hasta B de f de x. ¿Cierto? M por B menos A menor que esta integral, ¿sí? Y fíjense que si miramos la desigualdad, eso que acabamos de deducir es justamente esta partecita, ¿cierto? Donde, como podemos ver en la figura, solo que acá en vez de un rectángulo morado fue uno verde, y pues ahí tenemos la integral, ¿vale? Y de ahí sale esa primera desigualdad que usted tiene allí, ¿sí? Y pues fíjese que para la otra desigualdad, pues la interpretación es de hecho la misma. Ahora voy a tratar de utilizar la misma coloración. A ver, aquí está el naranja. Así como la función tenía un valor mínimo, también tiene un valor máximo que la acota por arriba, que es llamado M mayúscula, ¿cierto? Con esa M mayúscula, fíjese que obtiene un nuevo rectángulo que de hecho va a tener un área aún más grande, que sería todo esto, ¿sí? Y ese rectángulo pues tendría como área M mayúscula por B menos A, que es justamente lo que está colocando en este lado derecho. Y nos quedaría que el área bajo la gráfica de la función es más pequeña que el área del rectángulo más grande, ¿sí? Básicamente, ¿qué nos está diciendo esta propiedad? Miren, que la función el área formada por la función puede encasillarse entre dos rectángulos, uno con la cota inferior, que es M minúscula, y la otra con la cota superior, que es M mayúscula.
cuando se vaya a aplicar esta propiedad, si nos da el tiempo luego en la siguiente clase, o en una que hagamos tipo clase taller, miramos ejemplos de cómo utilizar esta propiedad. Podemos observar que... Ay, ¿cómo cambio el acá mejor? Podemos observar, fíjense que en todas las desigualdades, quien siempre va a aparecer es b menos a. ¿Cierto? La integral siempre va en el medio. b menos a siempre aparece en los extremos. M minúscula es el valor más pequeño de la función y siempre va a estar en el extremo izquierdo de la desigualdad, ¿cierto? Y M mayúscula va a estar siempre al extremo derecho de la desigualdad y por tanto es el que aparece acá también en el extremo derecho. ¿Vale? Por si acaso como que queremos algún, no sé, algún truquito o algo como para recordar cómo es la desigualdad, se hace teniendo en cuenta eso. ¿Listo? Pero como les digo, luego podemos mirar ejemplos de cómo se aplica esto. ¿Listo? Pero bueno, mejor dicho, yo creo que es mejor ahorita que tenemos fresco tratar de mirar un ejemplo para aplicar esta propiedad. Solo que, a ver, no sé, creo que no, permítanme, yo miro. No, la profesora no tiene ejemplos aquí de esto. A ver, pensemos en la siguiente situación, ¿vale? Vamos a ver. Ejemplo. Vamos a ver. Obtener cotas superior e inferior para la integral que vaya desde 0, digamos, hasta 1 de e a la x al cuadrado de x. ¿Listo? Bien. Vale, vamos a obtener vamos a tratar de obtener cota superior e inferior para esta integral, ¿vale? Ustedes pensarían directamente, no, pues ¿no es más fácil que nos pongamos a calcular directamente esto? Y yo te diría, pues sí. En una situación normal, lo más sencillo sería tratar de calcular la integral y obtener el valor exacto de ella. Pero esta es una funcioncita e elevado a la x elevado al cuadrado. Entonces una función que tristemente mediante métodos convencionales no se puede obtener el cálculo de esta integral. ¿Sí? Si usted consulta esta integral, ¿sí? Van a ver que en algunos lados dicen no, apliquemos que el método del trapecio o yo no sé qué, y eso que se obtiene es un valor aproximado. U otros más osados van a decir no, esto primero lo que hacemos es calcular una integral doble, que yo no sé qué, mejor dicho, métodos para esto que sean los que hemos visto en este curso, no los hay, ¿sí? No los hay. Y entonces lo que uno trata de hacer es por lo menos obtener una franja de valores, ¿sí? Donde uno sepa, no, pues yo no sé cuánto da esa integral, pero sé que su resultado tiene que estar entre tanto y tanto, ¿sí? Obtenemos como que un valor mínimo y máximo del cual el resultado perdón, obtenemos un valor mínimo y máximo del cual esta integral no debería pasarse, porque como les digo, calcularla explícitamente no nos será posible. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo obtenemos estas cotas inferior y superior para la integral? Lo ideal pues sería aplicar la propiedad de acotamiento, ¿cierto? Tenemos una función integrable, que sabemos que es integrable porque es una función exponencial la que tenemos allí, no hay problema. Y lo que necesitamos es, fíjense, hallar un valor mínimo y un valor máximo, ¿vale? Un valor mínimo y máximo para la función. Si logramos hallar estos valores, podremos obtener, fíjense, lo que son, a ver, el valor, la cota inferior para la integral y la cota superior para la integral, ¿sí? Porque miren que si conocemos los valores mínimo y máximo, podemos calcular esos valores que están en los cuadros verde y anaranjado, los cuales encierran el valor de la integral, y con eso tendríamos las cotas que nos pide el ejercicio. Entonces, básicamente resolveremos el ejercicio si logramos hallar estos valores que aquí llaman m minúscula y m mayúscula, ¿vale? La pregunta sería, ¿cómo hallamos esos valores? ¿Cierto? Y aquí es donde tenemos que empezar a recordar cositas de cálculo 1, ¿vale? Tranquilos, tranquilos y tranquilas que lo que no podamos ir recordando, lo que no nos acordemos, perdón, yo aquí se los recuerdo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestra función f de x, ¿cierto? Entonces, si denotamos f de x de esta manera, f de x como la función que está dentro de la integral, ¿cierto? Entonces, un buen truco para empezar aquí es que lo primero que usted debería hacer es calcular la derivada de esa función, ¿vale? Entonces tú calculas la derivada, ¿vale? ¿Y cuánto les daría eso? ¿Cuánto nos daría la derivada de esa función? Y a la x al cuadrado Ajá, e a la x al cuadrado. por, ¿Por cuánto? por x, ¿Por qué por x? por, por x interna. La derivada interna, ajá, pero ten en cuenta que es x al cuadrado, ¿cierto? Entonces no es solo x, sino 2x. ¿Listo? Derivando, muy bien, derivando aplicando la regla de la cadena. Nos queda el exponencial igualito e a la x al cuadrado y 2x, que es la derivada interna de la función que está en el exponente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto del cálculo de la derivada? ¿Vale? Porque vamos a recordar un pequeño resultadito que nos es de mucha utilidad en este tipo de ejercicios, ¿vale? ¿Vale? Entonces, recuerden que para una función, si la derivada da positiva, eso significa que la función es creciente. Permítanme un segundo, por favor. Puedo hacer una
Qué pena. Entonces les decía, hay que recordar un resultadito que nos decía, si una función tiene derivada positiva, ella es creciente, ¿vale? Si por otra parte la derivada es negativa, eso significa que la función es decreciente, ¿vale? ¿Y para qué nos va a servir esto? Ya lo vamos a mirar. Entonces, por ahora, analicemos el resultado. La derivada nos dio 2x por e a la x al cuadrado, ¿vale? Y no nos olvidemos, observen, la integral la queremos desde 0 hasta 1, o sea que nuestro intervalito es el intervalo de 0 a 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? 2 por x e a la x al cuadrado. Vamos analizando término a término. El 2. ¿El 2 cómo es? ¿Positivo o negativo? El 2 es mayor que 0, menor que 0. Positivo. Sería positivo, ajá. Entonces fíjense que aquí ya tenemos 2 mayor que 0, ¿vale? X. Si x está entre 0 y 1, ¿es mayor que 0, menor que 0? ¿Cómo es? Recuerden que Mayor que 0. mayor que 0, esto también es positivo. Muy bien. Y tenemos acá al final un exponencial, ¿cierto? Y el exponencial puede ser negativo o es positivo siempre. ¿Cómo da ese exponencial? El exponencial, recuerden que siempre es positivo. ¿Listo? Recuerden que los valores de una exponencial nunca pueden dar ni cero ni negativos. ¿Listo? Entonces miren lo que pasa. La derivada es la multiplicación de tres cositas, ¿cierto? El 2, la x y esta exponencial. El 2 es positivo, x es positivo y el exponencial es positivo. Positivo por positivo por positivo, ¿cómo nos da? Si todos los términos que se están multiplicando son positivos, ¿cómo nos queda el resultado? Positivo. Positivo, exactamente. Entonces, esto es positivo en ese intervalito. ¿Sí? Entonces, la derivada en el intervalo que estamos trabajando nos dio positivo. ¿Por qué es importante ese resultado? Porque miren que si la derivada nos daba positiva en el intervalo, eso significa que la función es creciente. Así, f de x igual a la función original es creciente. ¿Cierto?
¿Y cuál es la importancia? O sea, ¿por qué era tan importante que el profe se pusiera a hacer estas derivadas y deducir que la función fuese creciente? Pues a ver, por si acaso vamos recordando esas cositas. Pues miren, cuando una función es creciente, ustedes tienen un intervalo, ¿cierto? Y digamos que en este caso nuestro intervalo es desde 0 hasta 1, ¿cierto? En este intervalito 0 es el valor más pequeño. Y el valor más grande del intervalo pues es 1. ¿Y qué pasa con las funciones crecientes? Pues en las funciones crecientes lo que pasa es que a medida que x aumenta, si x crece o aumenta, pues el nombre creciente no es de gratis. Si la variable va aumentando de valor, los valores de la función también van aumentando de valor, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que a un valor más pequeño de x le corresponde el valor más pequeño de la función. Y al valor más grande de x le corresponderá el valor más grande de la función. ¿Sí? Y recuerden lo que nosotros necesitamos. Para aplicar la propiedad de acotamiento, lo que necesitamos es obtener un valor más pequeño para la función y un valor más grande para la función. Si me siguen la lógica de lo que estoy explicando, ¿cómo obtengo el valor más pequeño posible para la función f en el intervalo 0, 1? ¿Cómo creen que se obtenga el valor más pequeño para la función en este intervalito? Sabiendo que ya miramos que la función es creciente. Evaluando la función en los intervalos. Vale, exacto, hay que evaluar la función en los extremos. Si te pido el valor más pequeño, ¿en cuál valor lo evaluarías? En 0, En 0, muy bien. ¿Por qué escogiste el 0? porque es el valor más pequeño. Exactamente, muy bien, Valeria. ¿Y el valor más grande en cuál sería? En 1. Ujú, muy bien. Entonces, observen. Como la función, como ya explicaba, al ser la función creciente, entonces, en este intervalito, que es el 0, 1, el valor más pequeño para la función se va a obtener en el valor más pequeño del intervalo. Como el intervalo tiene su valor más pequeño como el 0, entonces el valor más pequeño de la función se alcanzaría evaluando la función en 0. Y respectivamente, si fuera la función si queremos el valor más grande, pues necesitaremos evaluarlo en el valor más grande del intervalo, que será en 1. ¿Listo? Y si hacemos las cuentas, entonces nos va a quedar que f de x va a ser menor o igual que, aquí sería e elevado a la 0
y aquí sería a la 2, ¿cierto? Y aquí sería e elevado a la 1 y a la 2, ¿cierto? Que si hacemos las cuentas, esto nos dará e a la 0, que es 1, y 1 al cuadrado es 1, y e a la 1 pues es e, ¿cierto? Y con eso entonces fíjense lo que obtuvimos. Obtuvimos los valores m minúscula y m mayúscula, ¿vale? Que nos aparecen en el teorema este de la propiedad de acotamiento, ¿sí? Hemos obtenido los valores m minúscula y m mayúscula de tal manera que la función está en medio de los dos. ¿Listo? Por lo tanto, entonces podemos proceder a aplicar la propiedad. Entonces acá sería por tanto de la propiedad de acotamiento entonces la propiedad a ti te dice lo siguiente. Vamos a colocarlo por acá. La integral desde a, voy a colocarlo en términos del teorema, ¿vale? La integral desde a hasta b de f de x está entre m mayúscula por b menos a y m minúscula por b menos a. ¿Listo? Eso dice la propiedad de acotamiento como está escrita en las diapositivas, ¿vale? Pero entonces recordemos, nuestra función, vamos a colocar esos daticos por acá en otra nubecita roja. Nuestra función f de x es e a la x al cuadrado. Y nuestro intervalito a, b es el intervalo 0, 1. ¿Cierto? Entonces, pues vamos reemplazando esos valores. B es 0 y a, perdón. Las integrales pues son de 0 a 1, donde b es 1 y a pues es 0. ¿Listo? La función f de x ya dijimos que es e a la x al cuadrado, ¿cierto? Y pues finalmente nuestros valores m minúscula ya vimos que nos dio 1 y el valor m mayúscula ya vimos que nos dio el número de Euler e, ¿vale? Y pues ya si hacemos las cuentitas, perdón, correspondientes, entonces pues 1 menos 0 es 1, 1 por 1 aquí nos va a quedar 1, aquí en el medio pues sigue quedando la integral, y pues este lado de acá nos va a dar e, ¿vale? Y con eso tendríamos pues el resultado, porque el valor más pequeño va a ser la cota inferior que nos pedían, ¿vale? Y acá pues nos va a quedar la cota superior. Y listo, hemos hallado entonces una cota inferior y superior para el valor de la integral. Entonces ya sabemos que el resultado, cual sea que nos dé esta integral, tiene que estar entre 1 y el número de e, que creo que son 2.72, bueno, poco de chorrera de términos. ¿Listo? No sabemos cuánto da, pero al menos sabemos entre qué valores tendría que darnos. ¿Listo? Del ejercicio, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?
Bueno, entonces, si no hay preguntas, recuerden la siguiente clase. Bueno, entonces yo empiezo con esto de la propiedad de simetría, ¿vale? Lo de que es una función par y estas cositas, esto yo lo explico. Miramos algunos de los ejemplos que están aquí. La parte de la propiedad periódica les corresponde a ustedes leerlo. Y pues bueno, ya... perdón. Y luego seguimos con esto del teorema de valor medio, ¿vale? Para que por si acaso están transcribiendo lo de las diapositivas, recuerden que la parte de impropias la saltamos y la dejamos para lo último, ¿vale? Y pues eso es todo por hoy, chicos, chicas. Les agradezco la atención. Ya va siendo hora de darse un buen almuerzo. Tengan un buen resto de día y ya nos vemos entonces el miércoles, ¿no? Cuídense y que estén muy bien. Hasta luego. Vale, hasta Gracias. luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.